Para los que no me conocen, soy parte de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina, más conocida como DEVA. Pertenezco a todo lo que es el área de formación y capacitación. Como podrán escuchar por mi acento, no soy argentino, soy chileno, aunque radiqué mucho tiempo, muchos años en Argentina. Ok. Como bien decía el título, soy un ingeniero comercial, administrador de empresas y llevo involucrado aquí en este mundo de los eSports desde el año 2014 aproximadamente. He pasado por diversas comunidades y juegos, así que espero poder acompañarlos y que podamos aprender juntos muchísimas cosas. Yo quería comentarles, ¿a ustedes les gustan los videojuegos? ¿Les gusta el streaming, la programación? Bueno, justamente la Academia de Videojuegos los invita a participar de los torneos de LoL, de Fortnite, de Free Fire, ya con numerosos premios, y también a formarse en todo lo que es la industria, todo lo que es la introducción a los videojuegos, y también a aprender todo lo que es hábitos saludables, de cómo poder relacionarnos con este deporte que tanto nos apasiona como es el eSport, de una manera mucho mejor y más saludable cada día. Bueno. Así que no se pierdan las charlas que tenemos, las capacitaciones y también los torneos que se vienen para adelante. Sin más que eso, como decía, mi nombre es Roberto Porto, más conocido como Tavo, y hoy vamos a arrancar un poquito comentando qué es esto del eSport. Vamos a hablar un poco de la introducción. A ver, comenzamos. A ver, introducción a la industria. Vamos a hablar entonces hoy todo esto que es introducción a la industria del eSport. ¿Qué es el eSport? ¿Es un deporte? ¿No es un deporte? Vamos a atrevernos a debatir. Quiero que se atrevan a preguntarme. Al final vamos a estar respondiendo a todo tipo de preguntas que ustedes hagan en el stream. Por supuesto, la gente detrás en producción va a estar ayudándome con las preguntas que puedan salir en el chat, así que los invito a ser activos, participar, no tengan dudas y como digo siempre, no hay preguntas tontas, habemos tontos a veces que no preguntamos. Así que vamos ahí y vamos a arrancar un poco contando qué es esto del eSport, qué es esto de esta industria que tanto dicen que mueve millones y millones, tanto de dólares como de gente, de visualización, y cada día más personas se suman a esta movida. Entonces, para comenzar un poquito, vamos a hablar desde dos miradas de lo que es la industria del deporte electrónico o el videojuego. Ok. ¿Sí? Para arrancar, hay que entender que eSport es una abreviación de la palabra Electronic Sports, es decir, pasado al español, sería deporte electrónico. ¿Qué es esto del deporte electrónico? Bueno, básicamente estamos hablando de competencias de videojuegos a nivel profesional. Imagínense cualquier deporte tradicional, ya sea el fútbol, el básquet o cualquiera que ustedes conozcan, tiene la mirada del que juega en la cancha en el barrio y el que juega en el Fútbol Club Barcelona, el que juega en el Real Madrid y los Messi que andan por ahí dando vueltas que sacan campeones a la Argentina de Copa América, ¿no? Entonces, vamos a abarcar esto desde dos miradas. Si por un lado vamos a ver algunos conceptos y definiciones para adentrarnos en esto de el deporte es o no es y todo este debate que siempre sale, y después vamos a plantear un poquito historia sobre el deporte en general, y luego vamos a ver todo lo que es el inicio, el comienzo, la cuna de lo que es los eSports, tanto en un contexto histórico, social, político, y también, ¿por qué no decirlo?, en un contexto de desarrollo económico y para llegar a lo que hoy conocemos con esta industria. Si ustedes ya son parte, es interesante gamers, que sea político, o sea, más que todo personas que a lo mejor están en un equipo, los eSports son más vayamos con esto. Gaming deportivo que para comenzar, vamos a hablar un poquito de algunos político. Preconceptos. Seguramente más de alguno ha escuchado estas palabras, estos conceptos, y uno dice estar de acuerdo o no. Y vamos a irlos desglosando uno a uno para que vayan entendiendo. Lo primero, la típica frase que la gente dice, los deportes electrónicos son violentos. Los preconceptos. Son violentos. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios de prensa gente que por ahí no sabe, no sabe nada ninguno, un título, o bien por hacer ruido hace un título como este, una afirmación de esta manera, haciendo esta aseveración de son violentos? ¿Por qué? Vamos a entender. ¿Por qué no quieren entender? ¿Qué es esa violencia? ¿Por el tipo de juego que se trabaja? Hablamos de que un Counter-Strike, un Valorant, un Fortnite es violento porque simplemente son personajes haciendo un disparo. Sí, no. Bueno, vamos a desarrollar un poquito eso. Después tenemos otro típico preconcepto que es un deporte requiere ejercicio físico intenso. Y aquí es donde la gente dice, no son deportes los eSports
porque no están, como en el fútbol, corriendo detrás de una pelota, no están haciendo actividad física, no están haciendo esa intensidad Es que hace un deporte deportista. mental. Después tenemos otro concepto que por ahí no tanto lo han escuchado, algunos sí, pero en lo personal me ha tocado escucharlo en diferentes momentos, y es Y esto de que los reflejos. esports no son un deporte por simple hecho de que hacen uso de tecnología. O sea, no es deporte porque estás en la computadora, o no es deporte porque estás en la consola, estás con el joystick o con el teclado y el mouse. Estás haciendo uso de tecnología y no de tu propio cuerpo. Vamos a también desglosar un poquito esto. Y después hay algunos más entendidos en los temas que tratan de tomar desde conceptos más teóricos a decir que un deporte requiere un entrenamiento mediante táctica, técnica y estrategia. Pues bien, también nos vamos a entrar en esa parte más teórica. Estrategia, hay Así mucha que, estrategia nada, sin más, en los vamos uno juegos. a uno a Siempre. ir tocando estos puntos. Técnica. Ahora, ¿son los eSports un deporte? Bueno, como decía en un principio, esto es un típico debate que la gente dice, esto es, no lo sé, algunos quieren pelea férrima, ahí entrar guerridamente a defender que son un deporte, los que estamos más metidos en esta industria, Y otros sí. por ahí pasa al revés. Dicen, no, yo la verdad considero que no lo son, pero lo practico y está todo más que bien y bárbaro. La realidad es que esta definición o este resultado, esta conclusión la van a sacar ustedes. No Y soy yo sí. quien les va a decir si eso no es. Les voy a dar argumentos para que ustedes puedan tomar sus propias conclusiones. Lo primero que tenemos acá es la definición de deporte que nos da la RAE, que nos dice que el deporte es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Bien, Cierto. es decir, aquí tenemos claramente lo que define como deporte una actividad física y donde puede ser como juego o competición. Entonces uno dice, bueno, los videojuegos, vamos a ver si toman actividad física, pero claramente son ejercidos como juego o competición cuando vemos las grandes competiciones de eSport. Y que supone entrenamiento y sujeción a normas, también sabemos qué sucede de esa manera. Cada torneo, como los que tenemos acá en la Academia de Videojuegos, tienen un reglamento detrás, hay una sujeción a normas. Y el entrenamiento que va por parte de cada uno de los jugadores sucede permanentemente. Cada jugador tiene su equipo y generalmente entrenan desde 1, 2, 3, 4, hasta 5, 6 veces por semana en horarios que lo define cada equipo, ¿no es cierto? Y tenemos desde el grupo de amigos que entrena cada tanto hasta aquellos equipos que incluso cuentan con entrenadores, con analistas, con psicólogos Uf. y trabajan desde una forma de entrenamiento que no tienen Debe nada que tener su envidiarle coste. a ningún otro tipo de actividad. Ahora, destaco acá la parte de actividad física, que es la que nos genera un poquito de ruido. ¿Por qué el deporte requiere actividad física? Entonces, me dediqué a buscar y quería traerles a ustedes lo que es la definición de actividad física. Y dice ahí que es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Cualquier movimiento corporal. De esta manera yo podría decir que, por ejemplo, cuando mi vieja se dedica a hacer la comida y se pone a preparar la cena, o cuando yo estoy en casa y me pongo a prepararme la cena para mí, para mi novio, para quien sea, y estoy haciendo un movimiento corporal. Por ende, podría decir que estoy haciendo actividad física, Mm. tal cual como hacen esta definición. De igual manera, cuando me levanto y voy al baño y Sí, pero por en un entrar a la deporte ducha electrónico o por abarca más lo ahí, que es el cualquiera desarrollo de ese tipo de movimientos mental, es un estratégico, movimiento corporal. reflejos y todo lo demás. Aparte de Cuando velocidad de salimos dedos. a buscar esperar el bondi, también estamos, aunque sea caminando, estamos haciendo un movimiento corporal. Y no hay una intensidad. Entonces, ahí es donde va este punto que dice, si nos fijamos, en ningún lugar se habla de la intensidad. Mm. Por ende, ¿qué es lo que transforma una actividad física en un deporte? Como decía ahí, es el paso de que ese movimiento corporal se practique con entrenamiento y a través de sujeción a normas. Así que ahí podemos ver cómo existen competiciones de distintos tipos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que nos dice estas definiciones? ¿Y estamos tan alejados de esta realidad? Sigamos viendo un poquito y vamos desglosando más cosas, adentrándonos en este picanteo, en este salseo de qué sucede con este deporte. A ver.
Vamos con el concepto de la violencia. Algunos dicen, son violentos. Y yo me pregunto, ¿existen deportes tradicionales considerados deportes por la inmensa mayoría del mundo y que Sí, son violentos? Y claramente a mí desde me puedo Roma. decir que sí. Violento desde el punto de vista que hay contacto físico, violento desde el punto de vista en que incluso generan un daño, Ujú, un deterioro de las personas que lo practican. claro, Ahora, claramente hay técnicas para que ese deterioro sea más leve claro, o para de que sea cerca o de lo menos lejos. posible. Eso es Pongo el ejemplo acá de lo violencia que es física. las artes marciales mixtas, pero podríamos hablar de muchos deportes que tienen contacto físico y que claramente están apuntados a la fuerza física, al desarrollo, ¿no? Y también a que las personas haya una relación en que termina siendo un deterioro igual. Por más que vos entrenes, tu cuerpo para recibir impactos de golpe, igual estás los recibiendo permanentemente, te va a generar un deterioro a la larga. Entonces, obviamente que hay que hacerlo con profesionalismo. Con esto no quiero decir que esté mal las artes marciales, al contrario, soy un primer defensor y fanático de ¿No? las artes marciales en general. Me parece una filosofía extraordinaria, cada una con sus distintas corrientes. Tenemos desde el Kung Fu, que Es viene una una actividad filosofía de oriental defensa muy personal. antigua, Aunque el incluye karate, que personalmente lo contacto, practiqué, es una actividad física. hasta llegar hoy en día a esto más moderno que son las artes marciales mixtas, donde cada deportista, cada contrincante, cada persona maneja o es experto en algún tipo de arte marcial o en más de una. Y me parece fantástico desde esa mirada. Ahora, ¿por qué cuestionamos que un videojuego donde la persona no está ejerciendo una acción en concreta, sino más bien es un personaje en la pantalla que ¿Cierto? lo ejerce, lo cuestionamos si es violento y no nos cuestionamos si hay otros deportes que sean violentos y que están avalados como deporte? La ironía. ¿No hace un poco de ruido esta situación? Bastante, bastante ruido Pues hace. personalmente les digo, la verdad, a mí me es indistinto. Hay gente que dice sí son violentos, hay otros que decimos que en realidad no lo es, pero siendo muy certero en esto, hasta la fecha, por lo menos hasta hoy que estamos a 26 de julio, en esta charla de la Academia de Videojuegos, hasta hoy 26 de julio, personalmente no he encontrado ningún estudio que demuestre científicamente que un videojuego lleva a la violencia. Por el Y no, contrario, sí he visto estudios que hablan de el nivel de estrés que maneja un deportista electrónico, he visto estudios que hablan de cómo se desenvuelve, cuál es la presión mental que tiene un deportista electrónico previo a una competencia. He visto también estudios que hablan sobre cómo interactúan y cómo mejora el trabajo en equipo en ujú, una persona que practica un videojuego, sobre todo si es un videojuego en equipo, cómo mejora la comunicación. es Y cierto. hay por ahí incluso algunos psicopedagogos y algunas personas del ámbito de la educación infantil que demuestran cómo un chico que practica videojuegos al mismo tiempo también va desarrollando su capacidad cognitiva en la mejora de ciertos aspectos en el entendimiento lógico. El idioma Así también. que desde ese lado les puedo decir que he visto cosas positivas. Ahora, obviamente, no soy la biblioteca andante y puede existir. Y si alguien es así, por favor, háganmelo llegar a alguno de los medios, pero hasta ahora yo no he visto ningún estudio. Vamos a tomar un poquito de agua Bueno, y vamos a continuar entonces con nuestro siguiente concepto. a ver. Requiere ejercicio físico intenso. ¿Sí? Esta frase es tan típica, tan conocida por decir que como están detrás del mouse, del Si no teclado, practicas del ajedrez. joystick, ¿no es cierto? No están haciendo un ejercicio físico intenso. Yo me decía, bueno, pero si es El así, baile sí es entonces hay intenso. muchos deportes que no deberían serlo. Y fíjense acá, este es un El, cuadro tomado del sitio mismo del Comité Olímpico el cricket Internacional, sí. donde son deportes que si bien no son parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos, es Motociclismo decir, también. no se transmiten por televisión y Rugby eso, también igual intenso. son considerados deportes olímpicos por el mismo COI. Y Natación acá también. tenemos ejemplos como el ajedrez, el automovilismo, tenemos el bridge. Para quien no sabe, el bridge es un deporte de cartas, es un juego de cartas de naipe inglés que se hace por equipos incluso de a parejas y donde
En realidad el ejercicio y el movimiento físico intenso que hay es el levantar una carta o dejar otra. Eso es. Y el El truco es ajedrez, saber misma mentir cosa. también. Estamos haciendo qué movimiento físico el de mover una pieza. Sin embargo, nadie discute que esto sea un deporte. Y el Ujú. mismo COI lo avala. Entonces, ¿en dónde está la medida? ¿Dónde está el punto de quiebre? ¿Dónde está esto de decir, realmente esto es necesario? ¿O estoy malentendiendo el concepto y volvemos un poco a lo que les mostraba al comienzo? Hay ¿Estoy muchos que malentienden entendiendo el mal el concepto. concepto de ejercicio físico? Me parece que por ahí no va. Por ahí es entender que el deporte no requiere la intensidad, como decíamos antes. Sí, un Ujú. movimiento muscular. Vayamos un poco entonces adentrándonos en la historia y vamos con este preconcepto del uso de la tecnología, ¿no? El típico no es que estás con el mouse, con el teclado, no eres tú el que ejerce la acción. Bueno, puse esta imagen para recordarnos un poco desde la historia del deporte tradicional. Tenemos el periodo del Imperio Romano, el periodo de la Antigua Grecia, Ujú. incluso ya posterior a los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Atenas, en Antigua Grecia, existía una competencia que usaba la tecnología de la época. Obviamente esa Las época no carretas. era una tecnología de computadores, ¿no? Era una tecnología adaptada. ¿Qué Lanzamiento de tenemos disco, acá? La competencia lanzamiento de de bala, carros, donde básicamente arquería. eran competencias a través de los caballos y la persona estaba parada atrás en un carruaje. Por ende, no es la persona que está haciendo el impulso físico para moverse, para correr, ni para arrastrar ese carruaje, sino es el caballo. Hay una tecnología, por supuesto, volvemos a entender, y esto en un contexto histórico, estamos hablando de tecnología antes de Cristo, ¿sí? Hoy por hoy tenemos otra tecnología y en el futuro, en 1000 años más, en 500 años más, no sabemos lo que pasará, no sabemos qué tipo de tecnología tendremos. Capaz tendremos un robot que haga todo por nosotros y nosotros manejaremos ese robot, no lo sé. La verdad es que eso el tiempo lo dirá, pero sin duda que el uso de tecnología viene desde tiempos antiguos para todo lo que hoy por hoy consideramos deporte. Porque competencias así siguen existiendo. Les mostraba previamente en la imagen el automovilismo. El automovilismo nadie niega que sea un deporte. Tenemos la Fórmula 1, los rally, eh, las 500 millas de Indianápolis. El TC. Y son competencias que la gente dice, sí, son deportistas, ganan muchísima plata, los que están en alto nivel, en competición profesional, están auspiciados por grandes marcas, se realizan todos los años, pero claramente hay un uso muy importante de tecnología. De hecho, los que tengan la posibilidad algún día, ojalá que puedan mirar, personalmente tuve la posibilidad de mirar en alguna oportunidad cómo es el volante de un piloto de Fórmula 1. Y aquí hay un caso súper interesante que les quiero comentar. Fíjense que el piloto de Fórmula 1 en el auto no tiene el pedal que nosotros conocemos en el típico auto donde está el freno, el embriague, el No, es acelerador. muy distinto. Todo eso está en botones, que está en el mismo control, en el manubrio, en el volante del auto. Como los Es decir, es simuladores. prácticamente un joystick. Ahora, por supuesto, hay una intensidad física que tiene el deportista porque va a 300 kilómetros por hora y todo eso. Pero lo que quiero transmitirles con esto es que hay un uso tecnológico muy, muy elevado y en algo que notablemente consideramos es un deporte. Quisiera comentarles ahora, un poco avanzando en esto, respecto al Táctica, último técnica, punto que estrategia. decía, ¿qué es esto de táctica, técnica y estrategia? Y quise poner una breve definición de cada uno para que ustedes entiendan qué se entiende por esto, qué se comprende, porque también hay ciertas cosas que se parecen, sobre todo la táctica y la estrategia van muy de la mano. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, la estrategia es el conjunto de elementos que se implementarán en un contexto determinado a fin de alcanzar el fin propuesto. ¿Qué quiero Ujú. decir con esto? La estrategia es qué aspectos, qué puntos voy a utilizar durante la práctica en sí para poder alcanzar un resultado. En el caso del deporte, por ejemplo, cuando vemos
En el caso del fútbol tenemos la típica estrategia de cuál es la formación que va a utilizar el entrenador para poder lograr el objetivo de llegar al arco rival y poder meter el gol para poder tener esa ventaja y terminar ganando el partido. En el caso de los deportes electrónicos, tenemos algo muy similar. En el caso del deporte electrónico, el entrenador va a elegir estrategias relacionadas al videojuego en particular que le permitan tener una ventaja o por lo menos plantear una situación de ventaja frente a su rival para poder ganar esa partida. Vemos casos icónicos, como el caso de League of Legends, donde el entrenador elige incluso qué personaje va a utilizar cada uno de sus jugadores y qué sinergia tienen entre sí, qué habilidades tienen entre sí para poder generar una situación de ventaja o de peligro y que permita a ese equipo, ejecutando esa estrategia, tratar de llegar al nexo rival y destruirlo. Después tenemos casos, qué sé yo, podemos pensar en el caso de Free Fire o de Fortnite, que son juegos del género Battle Royale, donde las estrategias están desde el punto donde vas a caer, desde el punto de caída que defines con tu equipo, claro, hasta incluso algunas cositas más pequeñas, como el posicionamiento que va a tener cada uno, dónde se va a parar, dónde va a esperar, qué cosas voy a utilizar. En el caso de Fortnite voy a construir, si estoy con otro construyo junto, construimos separados, el otro se dedica a apuntar, eso es una estrategia también. Ahora, veamos lo que es la táctica. Y la táctica tiene que ver con el método utilizado a fin de alcanzar el objetivo específico. Y uno dice, ¿qué se diferencia con la estrategia? Bueno, en la estrategia, como les decía, es un conjunto de elementos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de League of Legends son aquellos personajes que voy a utilizar para avanzar y para poder ejecutar una estrategia. En el caso de la táctica, es con qué método lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, responde al cómo. Cómo usar bien las habilidades. Y la táctica es el cómo lo voy a realizar. Espero que hasta aquí se vaya entendiendo la diferencia porque es muy sutil. Y sí. Son cosas completamente diferentes, pero que van muy de la mano. Es como armar un combo. Entonces, una táctica, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ver con hablar con mis compañeros y ejecutar una jugada en específica. La jugada sería la estrategia. ¿Cómo la ejecuto? Va a ser la táctica, ¿sí? Vayamos entonces ahora a la última definición, la técnica. Y esta me parece que es como la más sencilla de entender, ya que tiene que ver con cuando nosotros desarrollamos una actividad permanentemente, vamos mejorando la forma de desarrollarla y se nos vuelve más natural y la podemos ejecutar de una mejor manera. Ahora, la técnica es la forma más eficiente de realizar un movimiento, o dicho de otra forma, de utilizar los recursos. El caso más clásico, por ejemplo, una persona que es constructora o que es, qué sé yo, carpintero, las primeras veces que se lanza a armar un mueble, una silla, claramente va a perder material, seguramente no va a saber usar bien las máquinas en un principio, sí. La forma en que lo haga quizás no le va a quedar como la persona espera, Nadie nace pero en la sabiendo. medida que siga desarrollándolo, va generando una técnica para realizarlo de una manera más limpia, más perfecta, más profesional y quizás con la pérdida menor de materiales. Eso es una técnica, se va adquiriendo con el tiempo y con la práctica. La teoría de prueba y error. Casos, por ejemplo, muy famosos en el caso de League of Legends, como el personaje de Lee Sin, quien emplea la técnica del insect, que requiere una secuencia de botones y de ejecuciones específico para poder realizarse. Y para quienes no practican League of Legends, bueno, tenemos varios personajes en otros juegos que también requieren una técnica en particular. Tenemos casos como el de Valorant, donde también tienes personajes que con sus habilidades tienen que hacer una secuencia. Ejemplo en el de Raze, que para poder hacer el doble jump necesita poder colocar bien los C4 para poder hacerlos explotar y de esa manera hacer un gap closer, un acercamiento a su rival con el doble salto que le va a generar. Pero eso requiere en una posición específica, de punto específico del mapa. Eso es la técnica que vamos a utilizar. Así que espero que hasta aquí se esté comprendiendo. Sí. Si no, recuerden siempre, por favor. Y Valorant es como Counter-Strike, pero con poderes mágicos.
porque vamos a seguir avanzando en esto y todavía nos queda todo un universo por compartir y por aprender. Entonces, ya estuvimos viendo un poco de historia, ya estuvimos hablando de lo que es un deporte y estuvimos viendo desde el punto de vista de la relación con el deporte tradicional. Piensen ustedes las características que tiene ese deporte tradicional desde la época que arranca hasta ahora y podrán ustedes compararlo con el eSport, a ver si realmente frente a qué estamos. Vayamos ahora entonces a lo que es la historia del eSport. Y aquí Y vamos a Taylor. marcar un poco lo que Década dice de un 70 y autor que 80. personalmente se lo recomiendo, ¿sí? Steel Taylor. Él escribió en el año 2018 un libro donde habla de cómo son los comienzos del eSport. Y separa que más que tener un inicio específico, un inicio puntual en la historia, habla de que hay 3 periodos que han sucedido para generar un inicio en toda esta movida. Y que cada periodo ha estado determinado por una situación en particular que ha llevado a lo que conocemos hoy en día. Cada uno de esos periodos le llama las oleadas. Entonces, tenemos en la década del 70 y el 80 una primera oleada de lo que es el eSport, donde fue principalmente revolucionaria con la aparición de las máquinas Los arcade, fichines, lo que sí. en Argentina le dicen los fichines, lo que Sí, en Chile exacto. le decimos decíamos, las maquinitas o qué Sí. sé yo, bueno, distintos nombres que tienen, ¿no? Comenzó con los Pero juegos de pelea los y el recordaremos o le Daytona, preguntaremos el a nuestros de padres carreras, cuando iban a esos lugares, los más pequeños por ahí no los en el conocieron, Sacoa y en pero otros hoy en lugares de día ya juegos. son museos básicamente, están para hacer historia, pero hay muchas que todavía hay lugares retro incluso que tienen máquinas arcade. Y las máquinas arcade que no eran otra cosa que un videojuego puesto en una pantalla grande donde vos metías una ficha y jugabas. Era un modelo de negocio además. Las salas de videojuegos que tenían eso, básicamente te cobraban por ficha y vos jugabas hasta terminarte las etapas o bien hasta que perdías en un momento. Y para volver a jugar tenías que poner otra ficha. Mm. Y esta primera oleada, ¿por qué marca una tendencia en lo que es eSport? Bueno, en primer lugar, porque hay que entender que en esa década, 70 y 80, las máquinas arcade tuvieron títulos muy, muy populares en esa época, como el caso de Pac-Man, como el caso de Space Invaders, y tantos otros títulos que marcaron una tendencia y que fueron furor en ese momento. Sí. Tanto así que la primera gran competencia de videojuegos que se realizó se hizo en esa década. Nada más y nada menos que en Estados Unidos. Fue una competencia muy grande que se terminó desarrollando en la Universidad, si no me equivoco, de California. No estoy seguro, no recuerdo en este momento. Les debo el nombre porque comprenderán que a veces no se olvida, pero la universidad misma que realizó esta competición tuvo más de 10.000 personas participando en total y fue ni más ni menos que una competición de Space Invaders, donde el ganador se llevó un premio en efectivo y también una suscripción a una, digamos, a libros y cosas, una suscripción de la Claro. época, ¿no? Hoy en día sería quizás una suscripción digital a, qué sé yo, algún programa, algún software Es como la película de o Pixels, que alguna hacían los torneos aplicación. de juegos Pero ahí, para la época era muy el común hacer arcade. suscripciones a libros, a revistas que salían periódicamente. Bueno, esa primera oleada estuvo marcada por esa tendencia, marcada por esta innovación de las máquinas arcade. Luego viene la segunda oleada, en la década que arranca en el 90 y continúa entre el 2000 y el 2010. Esta segunda oleada, este periodo intenso, fue marcado por algo muy particular que nos rige hasta el día de hoy, y es este acceso a Internet. El Internet se empezó a desarrollar después de la década del 50, mucho antes del 90, pero ya para la época del 90 empezó a masificarse, a entrar en cada uno de los hogares. Entonces empezaron a aparecer tanto las personas que podían acceder al servicio, que era por vía telefónica, y los más viejos recordarán que nada odiábamos más que alguien levantara el teléfono cuando estábamos descargando algo, jugando, lo que fuera, porque te cortaba el internet porque Claro. estaba asociado a la línea Era telefónica. complicado internet en ese Era tiempo. la línea fija además de casa. Y bueno, aparece este acceso a Internet, este acceso a poder visitar sitios y conocer información en tiempo real de otras partes del mundo que a lo mejor están a miles de kilómetros de distancia,
pero que podías acceder en segundos. Y empieza a aparecer el multijugador. Esto de poder conectar varias computadoras o varias consolas a la vez y estar conectados para jugar al mismo tiempo. La década de los cibers. Los que son más viejitos como yo recordarán, por ejemplo, cómo se fue dando tantos cibercafés que estaban en las distintas ciudades, en los pueblos. Seguramente vos tenías algunos cerca de casa, Sí. donde la gente iba para usar un rato de internet, a buscar información, a poder redactar algo, escribir algo, o bien para poder jugar, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿saben qué? Voy a jugar con mis amigos. Y se hacían competiciones espectaculares. Habían competencias que realmente uno se las vivía como si no hubiera un mañana y se quedaba hasta altas horas. Recuerdo un ciber el que iba con amigos que nos quedamos toda la noche en una oportunidad. Maravillosa experiencia. Y bueno, era la joda del momento, ¿no? Ahora, ¿qué permitía esto? La conexión vía LAN también. Esta conexión por cable que no había la división de tiempo de milisegundos por el internet, porque claro, hoy por hoy nos conectamos por Wi-Fi, nos conectamos por distintas redes, pero en ese momento veníamos por la conexión que estaba también en LAN, es decir, punto a punto, cable por cable. Y esta segunda oleada fue marcada por esto, este acceso de internet a los hogares, al público en general. Dejó de ser una herramienta para el Pentágono o para las grandes corporaciones. Y era para todo público. Y después Taylor nos cuenta que la última oleada, la tercera oleada, que es desde el año 2010 hasta el presente, tiene que ver con el crecimiento del live streaming. ¿Qué es esto del live streaming? Bueno, toda esta tendencia que tenemos en plataformas como Twitch, como YouTube, como el Instagram Live, plataformas que ustedes están utilizando ahora y que están presentes, ¿no? Uh-huh. Y que están mirando esta presentación y esta charla basado en eso. ¿Y por qué esto da auge también al eSport? Porque podemos ver que cada una de estas oleadas fue generando que luego las competiciones tuvieran toda una estructura. Ahora, ¿dónde arranca esto? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, hay dos particularidades. Como decía, la primera fue esta competición en la universidad en Estados Unidos que hizo la competición de Space Invaders. Pero la segunda tiene que ver con lo que les voy a comentar ahora. Una situación particular que sucede nada más y nada menos que en la región de Corea, allá en Asia. Y nuestros amigos coreanos, que son muy conocidos por el talento que tienen dentro de los eSports, resulta que a principios del 2000, la compañía Blizzard desarrollaba juegos conocidos como Warcraft, Starcraft y Diablo, entre otros, ¿no? Esos juegos se volvieron muy populares y muy masivos, pero estamos hablando de no el Warcraft, World of Warcraft como conocen. Y de ahí nació el Dota. Estamos hablando de Warcraft 1, Warcraft 2. Y en el año 99 desarrollan un videojuego que lanzan al mercado en ese año, llamado StarCraft, que era nada más y nada menos que una especie de spin-off o de réplica del tipo de estrategia del RTS, es decir, Real Time Strategy, que tenía Warcraft en ese momento, pero con otra temática. Ya no era la temática medieval, ya no era la temática de hachas y de espadas, sino más bien de naves, rayos y toda la parte más espacial. Sin embargo, nuestros amigos coreanos en esa época estaban viviendo, a esos comienzos del siglo, altos niveles de desempleo. Y la gente, al empezar a perder su empleo y al tener que estar en casa, empezaba a buscar qué hacer, a buscar trabajo. Recordemos que Asia ha sido uno de los continentes pioneros en tecnología, en tener internet, en tener los celulares touch, entre otras cosas. Estaba más adelante que nosotros. En esa época, y para la cultura de allá, que ya existía, estábamos ya pasado la segunda oleada, estábamos en plena segunda oleada con esto que comentaba antes del acceso a internet, existían los cibercafés. Y la gente en este desempleo se iba a los cibercafés, quizás a postular a trabajos, a buscar laburo, a conectarse y a poder pasar un rato, pero empezaron a tener también estas instancias de compartir, que después se nos volvió natural a la mayoría aquí en Occidente. Claro, pero en a ese grabarse momento, en YouTube y todo eso. Para ellos fue muy importante. Empezaron a compartir y este videojuego que les comentaba, de StarCraft, empezó a vender nada más ni nada menos que
de 2 millones de copias a nivel mundial que vendieron en un año del 98 al 99 al 2000, en la siguiente década venderían nada más y nada menos que 6 millones y medio de copias a nivel mundial, y de esas 6 millones y medio, 4 millones y medio irían solamente a Corea. Es decir, Corea como país estaba siendo un cliente muy importante y estaban comprando las copias. Recordemos que era una época en la que hoy podemos descargar un juego en internet online, lo podemos descargar, pero en esa O época comprar uno. había que comprar el CD o el DVD en el que viniera. Entonces eran copias físicas. Si lo pensamos, la compañía Blizzard, básicamente 3/4 de sus ventas se fueron directamente a Corea. Y uno dirá, ¿qué pasó ahí? Bueno, en ese mismo momento donde sucedió esta situación, por eso digo que aquí se va a juntar una situación comercial con una situación cultural y una crisis económica y política. Porque esta crisis económica, este nivel de desempleo, junto a este fenómeno cultural de la llegada de conexión de Internet, permitió que la gente se juntara a jugar y empezaron a desarrollarse estas competencias de StarCraft en los cibercafés. Como dice ahí, el acceso masivo a Internet y la conectividad en línea permitía que la gente se conectara al sistema de Battle.net, que creció en un año en un 800% en esa época. Imagínense lo que es un crecimiento del 800%. Y es ahí donde el gobierno de Corea ve una oportunidad política de meterse y decir, vamos a meternos con los jóvenes que están acá practicando esto y vamos a involucrarnos. Y crean en ese momento lo que hoy conocemos como la KESPA, que es la Korean Esport Association, o más bien la Asociación de Esport de Corea. Una entidad que fue primero mirada por el gobierno y lo que buscó fue un poco regular esta situación y dar algún tipo de incentivo. Desconozco qué otro tipo de motivación política habría detrás. No soy quien para juzgar, mucho menos a un político, me van a disculpar. No conozco la política de cada país. No me corresponde hacer juicio. Sí me corresponde poder transmitirles lo que sucedía en términos de hechos concretos. Fue la creación de esta Korean Esport Association que permitió que se empezaran a involucrar otros agentes, otras entidades, otros personajes a la industria y al mercado. Y así llegamos al último punto, a la masificación mediática. Porque resulta que cuando se crea esta asociación, empezaron a ver un desarrollo que llevó al impacto que tenemos hoy. Y tú dirás, Tavo, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver lo que pasaba en Corea con lo que vemos hoy? Bueno, aquí tenemos un poco lo que es el estatus, o lo que era el estatus hasta hace algunos años. eSport Media Coverage. Que es Corea. Si ustedes se pueden ver, el eSport, el Cable TV Open, de decir, 2006 lo que era se empezó a transmitir. la televisión por cable abierta y abierta, ¿no es cierto? Ambas empezaron a transmitir 2001, en el año 2000 y 2001 las primeras competiciones de eSport. Aparecieron dos organizaciones, ¿sí? Como son Ongamenet y NBC Game. Ambas hacían un broadcasting, es decir, una transmisión de 24 horas al día, transmitiendo contenido de eSport. Particularmente este juego de StarCraft, que era muy popular. Luego aparecieron nuevos competidores, nuevos campeones, digamos, alternativas, otras cadenas, ¿no? Ya para el año 2006, 2007, Mnet, Exports, Champs, KNTV, como sale ahí. Y luego fueron apareciendo cada vez más, pero no solo más competidores de decir, bueno, voy a tener un canal de televisión que transmita eSport porque veo que es rentable y la gente lo quiere ver. Porque claramente un canal de televisión para la época, que todavía era el medio masivo, hay que entender que todavía en esa época la televisión era el medio más masivo que existía. Claro. Transmitir un programa del contenido que fuera, tenía que ser algo que fuera atractivo, que generara rating. Y empezaron a ver que esto generaba mucho rating. Entonces, claramente empezaron a meterse nuevos agentes, a desarrollarse, y empezaron a llegar a distintas partes del mundo. Es más, en aquella época, si alguno tenía la posibilidad de acceder a alguna transmisión online o alguna forma, podía llegar a esos canales. Curioso, ¿verdad? Bueno, uno dirá, ¿y todo esto cómo se concluye? ¿Cómo vamos viendo este tema para llegar a la situación de hoy? Bueno, justamente ese desarrollo permitió que hoy por hoy lo que es
el desarrollo de eSport en Corea, por ejemplo, el juego StarCraft 1 del año 98 sigue teniendo una competición activa. Y hay ¿En una liga serio? muy famosa ya, donde Ah, los jugadores profesionales que cuentan con entrenadores y representan equipos y marcas son prácticamente estrellas, son figuras que incluso van a darle apoyo moral y a visitar a los jugadores de fútbol y a otros, como quien llega a una gran estrella acá. pero no Digo, se ve mucho de esos deportistas acá, es impresionante ni ese en otros desarrollo. A medios. incluso a entender que a pesar de ser un juego que ya no tiene actualizaciones, que ya está, digámoslo así, obsoleto, sigue desarrollándose, sigue existiendo esa competición, porque se logra independizar de lo que es el inicio y el desarrollador, el publisher. Y esto puede suceder con tantos títulos para adelante. Entonces, no nos tendría que extrañar la masividad que tiene hoy por hoy títulos como Fortnite, como League of Legends, como Counter-Strike, por nombrar algunos, como Free Fire, que está en acceso de celulares. Eso también es importantísimo, el acceso a nuevas plataformas. Bueno, lo que quería con esto ir terminando es, espero que les haya gustado toda esta charla, esta historia un poco de lo que es el eSport, y que puedan entender un poco cómo fue creciendo y desarrollándose. Y básicamente, no se olviden de seguir a Deva eSport en Argentina en Twitch, a también a Buenos Aires Joven en lo Claro, que es YouTube. Y de por supuesto eSport. a seguirse informando de estas charlas que vamos a ir dando diferentes días. ¿Sí? Tenemos próximamente el día 27 y 26, tenemos la competición de Free Fire y charlas también Ah, mañana. referente el día de mañana. Tengo acá mi machete. Mm, Nada más y nada menos que con el señor José Lemos vamos a poder ver una charla sobre comercialización, sobre todo lo que es el marketing en relación a la industria del eSport. No se la pierdan, José Lemos es un magíster en comunicación digital Bueno, de la Universidad de España, así que realmente vale la pena escucharlo, particularmente estaré ahí presente escuchándolo porque creo que siempre se puede aprender de alguien como es su persona. Y bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, por favor, abrimos el espacio para todo tipo de preguntas que tengan ahora para recién poder abre el aclararlas y espacio. vayamos dando por cerrada esta capacitación, esta formación referente a los comienzos de la industria. Ahí está. Ajá. Así que, bueno, mientras vemos un poquito algunas de las preguntas que puedan ocurrir, les quiero recordar que ahora, en unos minutitos, va a arrancar la charla de Free Fire. ¿Sí? Ah, charla de Free Una Fire. charla que no se la pueden perder realmente. Va a estar muy, muy buena. Y, y simplemente estén atentos a eso que viene ahora, solo en unos minutitos. Bueno, Eh, no sé si hay alguna pregunta, si me pueden ayudar desde producción. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Porque no puedo verlas acá, perdón. la verdad no sé. A ver si puede leer las preguntas, ¿no? Ok. La charla ahora de Free Fire es para los participantes de la competición. ¿Sí? Van a estar conversando todo lo que es cómo va a ser el formato del torneo, cómo se va a desarrollar la competición. Así que, nada, quédense a eso. Bueno, como decía, no se olviden de seguir las redes de Deva, no se olviden de seguir las redes también de Buenos Aires Joven. Yo soy Tavo, fue un placer, un gusto haber compartido con ustedes. Me pueden encontrar en Instagram como Tavo Robert. Y los invito, por supuesto, siempre a acercarse, a hacer las preguntas que quieran a conocer, aclarar, y espero Ujú. realmente que les haya gustado. Por mi parte, la verdad que gracias por Bueno, la invitación a la gente de Buenos Aires Joven y nos estaremos a viendo en las otra 8:30 el oportunidad. de Si es un... Fortnite. Bueno, listo. Ah, Adiós. aquí hay una pregunta justo. ¿Cómo ves la industria de los esports a futuro? A ver. Me pregunta Emma. Justo alcanzé a ver tu pregunta, Emma. Bien. A ver, ¿cómo ve la industria de los esports? Bueno, aquí hay un fenómeno que ocurrió hace poquito que impactó muy, muy fuerte en lo que es la industria. Y tiene que ver con el tema de la pandemia. La pandemia, si bien a muchos nos dejó encerrados, eso generó que mucha gente más empezara a practicar esto. Así que, ¿cómo veo la industria? Creo que todas las estadísticas previas, todos los análisis e intentos de
anticipar un poco cómo iba a venir el crecimiento de los esports, creo que van a estar errados, porque creo sin duda que el crecimiento que han tenido en el último año ha sido exponencial y que por lejos, obviamente nadie se esperaba una pandemia, impactó a que crecieran más quizás que lo que estaba estipulado. Así que creo que la industria está en constante crecimiento. Ahora, la invitación siempre es a que nos vayamos profesionalizando, que vayamos aprendiendo, a entender que cada rol es importante, cada función que cumplimos es relevante. Hay gente que solamente piensa en ser jugador, pero en realidad existen tantos roles, tantas profesiones. Creo que es una industria que está en totalmente crecimiento y cada día están saliendo nuevos oficios, nuevas profesiones y nuevas oportunidades dentro de lo que es esta industria. Así como también la llegada de nuevos agentes, no solo las marcas endémicas que teníamos antes, marcas de tecnología endémicas tiene que ver con que estén relacionadas con el rubro, sino cada vez vemos más involucramiento de marcas no endémicas. Así que creo que eso espero que responda a tu pregunta. Ok. Nada más, creo, ¿no? Bueno, muchachos, con eso espero haber aclarado las dudas. Ah, bueno, está bien. No quito más tiempo, al contrario, agradecerles una vez más. Como decía, yo soy Tavo, me pueden encontrar ahí. No hay un Tavo grupo Web. Discord todavía, así que Los no sé. invito a seguirnos en Instagram, Yo en dejo Twitch, acá en un todas grupo las redes Discord, sociales. por las Muchísimas dudas. gracias por acompañarme en esta charla. Espero hayan aprendido un poco más, les haya servido. Ahora nos vamos a una breve pausa y volvemos con la charla de Free Fire. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, abrazo virtual y a seguir practicando y jugando. Nos vemos. Chao, profe.